Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Confírmame si me logran escuchar, por favor. Excelente. Gracias, José. Gracias, Bruno. Gracias, Milene. Muy bien. Jorge, Luis, gracias. Muy bien. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Dándole la bienvenida otra vez a esta nueva sesión. Vamos a continuar con lo que corresponde a la sesión número 2 y nos quedamos en el tema de sistema computacional. Y habíamos revisado en la sesión anterior lo que era parte de un microprocesador, las partes de un microprocesador. Y entre las partes de un microprocesador habíamos visto que estaba compuesto por un conjunto de registros, ¿no? Estaba compuesto por la unidad aritmética lógica, estaba compuesto por el circuito decodificador de instrucciones, estaba compuesto por un registro de banderas y por otra parte estaba compuesto por un circuito lógico de control de buses para poder interactuar o comunicarse con el mundo exterior. Entonces, dentro de lo que corresponde a la unidad de ejecución, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, los registros, ¿no? Los registros es uno de los elementos o uno de los componentes más importantes. Entonces, habíamos revisado, ¿no? ¿Cuáles eran esos registros que hacían parte de los elementos más importantes de un microprocesador? Y habíamos visto que los registros que contienen ellos son varios tipos de registros. En este caso habíamos indicado que son 16 registros, todos los registros eran de 16 bits, de los cuales un grupo se llamaba registros de propósito general, otro grupo son los registros de segmento, los registros de índice, los registros punteros y un registro llamado indicador de estado o los registros de banderas también. Entonces, para recordar, porque hoy día debemos iniciar con la programación ya previa, previa resolución, podríamos decirlo así, o indicación
de la sesión, de la práctica número 1, ya al terminar esta partecita de la clase que está programado en el PowerPoint, les voy a enseñar o indicar, algunos me parece que ya han ido avanzando ya con la parte de la práctica número 1 y hoy día debemos estar continuando con la práctica número 2. Entonces, para no perdernos de esa idea, ya vamos a concluir con esto, ya lo que corresponde a la continuación de la sesión número 2. Entonces, los registros de propósito general son los registros A, los registros B, o AX, BX, CX y DX, y esos registros vamos a utilizarlos durante nuestra programación. Cuando empezamos a trabajar la programación, es el momento en que nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, cierto, la teoría dice que estos registros, ¿no?, se utilizan de acuerdo a ciertas operaciones que nosotros lo vamos a dar durante la instrucción, durante la programación. Entonces nos habíamos quedado aquí, ¿no? Nos habíamos quedado, ¿no?, en el siguiente grupo de registros eran los registros índice, ¿no?, que hacía referencia a la dirección, a la posición de la memoria donde se encuentran. Y luego venían los registros de segmento, ¿no? Esos registros de segmento también habíamos dicho que son áreas de memoria, ¿no?, ya que un registro es un conjunto de memorias. Eran áreas de memoria separados, ¿no es cierto?, separados por cierta capacidad de almacenamiento. En este caso, cada registro de segmento tiene 64 kilobytes, ¿no?, de espacio de almacenamiento. ¿Cuáles son esos registros de segmento? Los registros de segmento en este caso son los registros CS. El CS viene del término de code segment. Code segment, podríamos decirlo nosotros en español, registros de segmento de código. Cuando hablamos segmento de código, ¿no?, ustedes y nosotros en el mundo de la programación hablamos bastante de código, ¿no? Vamos a codificar, vamos a programar, vamos a poner los códigos dentro de, utilizando algún lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos de segmento de código, lo que estamos haciendo es diciendo que en mi memoria, una de las áreas va a ser ocupado por esos códigos, ¿correcto? Entonces podríamos representar rápidamente de esta manera, ¿no? Habíamos visto que esto podría ser a esto nosotros lo llamamos mapa de memoria, de tal manera que un pequeño bloque de 64 kilobytes de ancho, de capacidad, va a ser ocupado ¿para qué? Va a ser ocupado esto de aquí para el CS, es decir, para el segmento de código. ¿Qué significa eso? Significa que en esta zona van a estar todos los códigos de mi programa. En otras palabras, van a estar aquí todas las instrucciones. Ustedes cuando están ahora llevando el curso de sistemas operativos, en algún momento van a llevar un tema que se llama gestión de memoria. Entonces, el sistema de gestión de memoria lo que hace es dividir mis memorias, ¿no es cierto?, en ciertas zonas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que una parte de la memoria trabaje exclusivamente en los núcleos del sistema operativo con el hardware, es decir, en la zona de kernel. La otra parte va a trabajar exclusivamente con los programas, con las aplicaciones de usuario. Otra zona de la memoria va a trabajar exclusivamente con los controladores. Entonces, de esa manera se va segmentando la memoria. En nuestro caso, esa segmentación, todos los S, CS, DS, SS, ES, ¿no?, es parte del segmento, es parte de la separación de estos códigos. Entonces, este código segmento o segment code o registro de código de segmento lo que hace es separa un espacio de memoria para que en esa ruta, en esa zona, en esas direcciones, ¿ya?, se almacenen las instrucciones.
Lógicamente esto tiene mucho que ver con otros registros más, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que en estas zonas van a estar mis instrucciones, ¿no? Y alguien tiene que decir, oye, ¿sabes qué? En la dirección tal se encuentra la instrucción tal. En la dirección tal se encuentra el código tal, ¿correcto? Entonces, ese alguien que te diga, ¿sabes qué? ¿En qué dirección se encuentra tal instrucción? Hace referencia con este registro también que se llama el registro IP, que significa instrucción pointer o registro apuntador de instrucciones. Porque apuntar significa, ¿no? ¿Dónde se encuentran las instrucciones? Ese dónde es una dirección. El siguiente registro que utiliza los microprocesadores de las arquitecturas 32, 64 y 16 son el registro DS. El registro DS significa Data Segment. Entonces, si por acá tenías tú el registro de Code Segment, que significa código, que significa instrucción, que significa tu programa, ¿cierto? Entonces también nosotros vamos a tener una zona de registros donde se encuentran los datos del programa. ¿Te acuerdas cuando ustedes, y ahora lo están haciendo seguramente, cuando declaran una variable? Cuando tú declaras una variable, lo que estás haciendo es, en alguna dirección de memoria, estás almacenando un dato. Ya habíamos visto que la semana pasada, ¿no es cierto?, que la memoria está separado, ¿no es cierto?, en muchas celdas. Esas celdas están compuestas por los datos que se almacenan en estas posiciones y la dirección que va a ocupar en este caso podríamos llamar esa fila. Entonces, en eso consiste el registro de Data Segment. También tenemos el registro SS, ¿ya? El registro SS viene de Stack Segment. Stack, en inglés vamos a llamarlo así como una especie de almacenamiento. El stack viene del término pila en español. ¿Y qué cosa es una pila? Cuando nosotros no pensemos en la pila de que almacena energía, aunque la pila también almacena energía, ¿no? Ponemos como ejemplo una pila de libros, por ejemplo. Una pila de libros. Una pila de libros es un conjunto, ¿no es cierto?, de libros apilados uno tras otro. Podríamos yo poner 10 libros, 50 libros, 20 libros, ¿no es cierto? Entonces, por cierto, dentro de esos libros hay información, ¿no es cierto? Hay datos. Esos libros están compuestos por hojas. Cada hoja tiene unas cuantas líneas. Dentro de esas líneas están los mensajes, los códigos, los textos, los gráficos, los dibujitos, ¿no? Los números. Entonces, el stack segment, ¿no? Es una zona, mira, es una zona de la memoria, para poder almacenar algunos datos temporales. En algún momento ustedes posiblemente, ¿no? Posiblemente han escuchado o han visto en sus computadores cuando navegan, ¿no?, un término que se llama buffer. Buffer, ¿no? B-U-F-F-E-R. Ese buffer, ¿qué cosa es? ¿No? En realidad es un buffer. Se llama memoria de buffer, memoria de almacenamiento temporal. Entonces, ese buffer que podríamos hacer referencia con este stack segment, ¿cierto? Son zonas de almacenamiento de memoria temporal. Entonces, en algún momento, lógicamente, esos datos que nosotros vamos a almacenar temporalmente, a lo mejor son los datos más utilizados, lo tenemos que emplear. Vamos a guardar datos en esa zona y también vamos a extraer datos de esa zona. Entonces, para eso se hace uso de las instrucciones. Y también por aquí tenemos otro registro que se llama el registro ES. También se llama el registro extra segment, ¿no? Por aquí literalmente dice, para algunas operaciones de cadenas, es decir, nosotros vamos a hablar, cuando hablamos de cadenas, vamos a hablar de los famosos tipos de datos del tipo string, ¿correcto? Entonces, esas cadenas de caracteres, que en realidad para nosotros son los string,
¿cierto? Se utiliza, en este caso se utiliza el registro extra, por eso dice ES, extra segment, es decir, el registro extra de segmentos. Ese registro extra es un registro adicional. ¿Exclusivamente para qué? Para cadenas de caracteres. Es decir, cuando nosotros queremos desplegar mensajes en pantalla, lo más probable es que estamos utilizando este tipo de registros. Eso, ¿no? Es durante el direccionamiento de la memoria. Vuelvo a repetir, el direccionamiento, ¿qué cosa es? Es una forma de acceder a los datos que se encuentran dentro de la memoria. Entonces, mira, este registro ES está asociado con el registro, ¿no?, de índice, ¿no? El registro que va a apuntar, ¿no es cierto?, para poder extraer o colocar los datos. Entonces, todos los registros siempre van asociados con algún registro más. Este registro CS va asociado con el registro IP. El registro DS también tiene asociado con el registro IP. El registro SS también está asociado con ese registro que se llama SP. Y el registro ES está asociado, vuelvo a repetir, con este registro que se llama EDI. Entonces, esos serían los registros de segmento. Haciendo un resumen de este registro de segmento, los registros de segmento son ¿qué cosa? Son zonas de memoria para poder almacenar, por ejemplo, las instrucciones, para poder almacenar los datos, para poder almacenar datos temporales y para poder almacenar ciertas operaciones con cadena de caracteres. Haciendo referencia a este punto de registro de segmento, acá yo tengo unas cuantas imágenes, ¿ya? Unas cuantas imágenes que nos puede ayudar a entender mucho mejor. Mira, dice organización de la memoria, ¿no? La memoria en general es de esta manera, ¿no? Un conjunto de zonas, ¿no es cierto?, que va a estar compuesto porque este FF, ¿qué cosa es? Aquí abajo tengo 0, 0, 0, 0B. Y aquí tengo, perdón, 0, 0, 0B, 0H. Y aquí arriba tengo FFFH. ¿Significa qué cosa? Que aquí, en esa zona inferior, está la primera dirección de memoria. Estos de aquí, desde 00 hasta FF, son direcciones de memoria. Estos son la representación en el sistema de numeración hexadecimal, por eso dice aquí H. Entonces, estas de aquí son direcciones. Dirección 0, dirección 1, dirección 2, dirección 3, dirección 4, dirección 100, dirección 1000, pero todo en hexadecimal. Ahora, ¿dónde tallan los registros de segmento? Aquí está. Zonas de memoria, zonas de memoria, zonas de memoria. ¿Correcto? Zonas de memoria ¿para qué? Para el segmento de código. Zonas de memoria para el segmento stack, para el segmento de pila. Acá está. Para el segmento de pila. Zonas de memoria para el segmento de datos. Zonas de memoria para el segmento extra, donde dice que se trabajan con cadena de caracteres. Pero todos ellos van asociados ¿a quién? Van asociados a los registros de puntero, ¿cierto? ¿No? Instrucción pointer, stack pointer y base pointer. Por eso dice acá, puntero de instrucciones, puntero de pila, stack pointer, y puntero de base, el B pointer. Entonces, estos también son registros que ahorita en la siguiente lámina lo vamos a ver. Y tienen su función. Y su función es siempre asociado al direccionamiento de memoria, porque yo en alguna dirección de memoria, ¿cierto? En alguna dirección de memoria, yo siempre voy a tener algún dato.
¿Ya? Entonces, en eso consiste estos registros que son registros de segmento. Segmento viene de segmentar la memoria en zonas. Por aquí también tenemos lo siguiente, ¿no? Para que pueda observarse que va a estar, que puede estar más claro a través de estos esquemas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 0x, 3FFF. ¿Significa qué cosa? Significa que son las posiciones de la dirección. Porque la memoria es todo esto de acá, ¿no? Y en el caso nuestro, ¿no? Eran de si son procesadores nuevos, son de 64 bits. Si son procesadores un poquito antiguos, son de 32 bits. Si son procesadores más antiguos, en el caso del 8088 que estamos trabajando en este momento, serán de 16 bits. Entonces esos 16 bits va desde la posición 0 aquí, desde la posición 0 hasta la posición 15, ¿cierto? Si ustedes multiplican, mira, y lo pueden multiplicar en hexadecimal. Desde la posición 0 hasta la posición 15 tenemos 16 bits. Multiplica 16 bits por 0x3FFFF. Este X a mí me representa, esto me representa que el valor que este código que está acá está en código hexadecimal. Entonces, y 16 para mí en hexadecimal es en este caso F0, F1, en todo caso, F1. Yo puedo multiplicar F1 por esta dirección, y te acuerdas que la semana pasada o la sesión anterior vimos cómo se encuentra la capacidad de la memoria, se encuentra multiplicando las filas por las columnas, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja, ¿no es cierto? Y acá podemos observar, ¿no? Zonas de memoria de programa, ¿no? Lo que correspondería al código de segmento, ¿no? Y zonas de memoria de datos, lo que correspondería al segmento de datos. Por aquí también tenemos algo similar, mira, y un poquito más centrado a lo que a nosotros nos correspondería. ¿Qué vemos aquí? Vemos cuando nosotros declaramos una variable, vamos a declarar la variable A, vamos a declarar la variable B del tipo numérico y del tipo entero, podríamos decir incluso, ¿cierto? Cuando nosotros declaramos una variable, y la declaración de la variable nosotros lo hacemos siempre, ¿no es cierto? Y más fácil, es cierto, cuando trabajamos con un lenguaje de alto nivel. Entonces tú en lenguaje de alto nivel, en Java, y ahora que trabajas en C, o a lo mejor en C#, o de repente en Python o en PHP, lo que tú declaras es A igual a un valor, ¿correcto? Entonces, este sería, en todo caso, tu valor. Pero este valor, ¿dónde se encuentra? Se encuentra o le vas a almacenar y le vas a guardar en una zona de memoria. Y esa zona de memoria, por cierto, tiene una dirección, que es esto de acá. Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿no? En la dirección, mira, en la dirección 0002 se encuentra un dato, es decir, el contenido de esa información. Entonces, ¿cómo se encuentra, cómo se ubica, cómo se posicionan? Si yo quisiera almacenar alguna zona de memoria, ¿cómo se ubican esos datos que están en la memoria? A través de los registros punteros. Porque el puntero significa, pues, ¿no es cierto?, ¿no?, que va a apuntar a una dirección. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando haces tu declaración de tu variable, ¿no? Aquí está. Estás declarando un tipo de dato entero, y su nombre de tu variable lo pones X y lo pones Y, y al X lo pones un dato, ¿cierto? Y resulta que ese X está en una dirección. ¿En qué dirección está ese X? Está en la dirección 0x08bc. Ojo, dirección. Entonces,
Entonces, ¿cierto? Nosotros trabajamos así. Pero cuando has trabajado en lenguaje de programación de alto nivel, pues no lo ves esto de acá. Esto lo ves en programación de bajo nivel, es decir, en lenguaje ensamblador. Y lo estás viendo y lo estás entendiendo mejor así, porque tienes un curso de arquitectura de computadoras y nosotros que estamos preparándonos, formándonos en lo que corresponde a programación de sistemas de información, debemos conocer cómo funciona internamente ello. Entonces continuamos con esta parte. Entonces, como habíamos dicho, algunos registros están asociados con los registros punteros, los registros apuntadores. ¿Cuáles son esos registros punteros? Básicamente son tres. Los registros punteros son el base pointer. Dice que es el apuntador de base de 16 bits. Pues, por cierto, todos los registros son de 16 bits. En este caso, los registros del 8088, no te olvides. Estamos trabajando con el microprocesador 8088 para poder hacer la demostración, la simulación, la emulación de cómo funciona un microprocesador. Entonces, esos registros del microprocesador 8088 que estamos trabajando, todos son de 16 bits. Pero si trabajamos con el procesador Pentium 4, por ejemplo, eso sería pues un registro de 32 bits. Pero si trabajáramos con un procesador actual, una Ryzen o una Intel Core i5, Core i7, Core i9, ya sería ya procesadores de 64 bits. Pero la Ryzen también es de 64 bits. Las Ryzen son de 64 bits. Y las Intel Core de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima, todos son de 64 bits. Entonces, estos registros que estamos trabajando acá, ¿cierto? Que son 14 registros, habíamos visto en la teoría, ¿no? Uno de ellos son los registros apuntadores. Esos registros apuntadores son tres. ¿Qué dice? Que están asociados, ¿no es cierto? Al extra segment, están asociados al código segment, están asociados al data segment porque van a hacer un direccionamiento. Entonces, uno de esos registros son el BP, el base pointer. Dice que facilita la referencia de parámetros dentro de la pila. ¿Qué cosa era pila? Era una zona de memoria donde yo almaceno datos, ¿no? Almaceno datos. Entonces, ahí, para acceder, ¿cierto? Porque dice facilita la referencia. Una referencia significa a dónde vas a ir, ¿no es cierto? ¿No? Cuando tú estás en el mundo del seguro, por ejemplo, de los hospitales, ¿no? Te dice, a ver, tu hoja de referencia, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿No? Algo así. Entonces, cuando trabajamos con memorias, con registros, con instrucciones, manejamos este lenguaje de referencias, de direccionamiento, de pila en este caso. El otro registro es el registro SP, que hace referencia al stack pointer. Este apuntador también es de 16 bits, está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. ¿Qué significa este desplazamiento? Desplazamiento. En una imagen habíamos visto, ¿no? del microprocesador anterior, ¿no? Una parte que decía desplazamiento y otra parte que decía offset. Entonces, en realidad, pues estos registros lo que hacen es, ¿no? Encontrar una ubicación específica, una ubicación, digamos, actual, fija, cuando nosotros estamos ejecutando o cuando el procesador va a ejecutar las instrucciones. Y por último tenemos al registro puntero de instrucción. Este puntero de instrucción también a veces se llama los contadores de programa. Este puntero de instrucción también es de 16 bits, ¿no?
y apunta o señala la próxima instrucción a ejecutarse durante durante la corrida del programa en este caso. Cuando empezamos a ejecutar nuestra instrucción, ¿no? Todas las instrucciones se van a ejecutar de manera secuencial y de manera ordenada y de manera descendente desde arriba hasta abajo. Es decir, desde la primera línea hasta la línea, digamos, 50 o 100, cuántas líneas tienes programadas tus instrucciones. Entonces, por eso dice puntero de instrucciones. Las instrucciones hace referencia, ¿cierto?, a todos los códigos que tú tienes programado en este caso, mediante las instrucciones. Y cada vez que se ejecuta, ¿no? Si en la primera línea tenemos sumar A, en la segunda será sumar B, en la tercera será almacenar la suma de A más B, en la cuarta será mostrar la suma a través de la pantalla. Y en la quinta será terminar el programa. Entonces, mira, ahí tenemos un conjunto de instrucciones. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer que se ejecute la segunda instrucción o la siguiente instrucción? El registro de puntero de instrucciones. Y por último, tenemos un componente más llamado el registro de bandera. No me voy a centrar a explicar con detalle esto de aquí, ¿ya? Porque en el camino vamos a entenderlo mejor, ¿ya? Cuando hagamos la programación. ¿En qué consiste este registro de banderas? Habíamos dicho la semana pasada, o la sesión anterior, que el registro de banderas, ¿no?, era un conjunto también de 16 bits, porque va desde 0 hasta 16, es decir, el ancho es de 16 bits, el cual me permite indicar el estado actual del procesador. ¿Y qué significa indicar el estado actual del procesador? Significa que este registro llamado registro de banderas, significa que este registro va a estar permanentemente chequeando qué es lo que está sucediendo con el microprocesador. Yo había puesto un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un juego de fuego, un fuera de juego en un partido de fútbol? En los extremos están los jueces de línea y cuando hay un fuera de juego levantan la bandera. Aquí lo mismo va a suceder. Cuando hay algo que no corresponde parte del proceso de ejecución de mi programa, estos bits que están acá, que se llaman CF, PF, ZF, SF, TP, IF, DF, OF, se van a activar o también se podrían desactivar. ¿Y qué significa activarse o desactivarse? El activar significa que este bit, si estaba en 0, se va a poner en 1. Si estaba en 0, este OF se va a poner en 1. Entonces, ¿qué significa esto que se va a poner en 0? Vamos a ver el bit 11, OF. El OF está por aquí, bit 11. ¿Qué nos dice acá? Nos dice indicador de overflow. ¿Y qué cosa es un overflow? Es un desbordamiento, es un rebasamiento. ¿Y qué significa eso? Si tú tienes un vasito que va a llenarse con tan solamente 100 mililitros de agua o 200 mililitros de agua, y si le pones 500 mililitros, ¿qué sucede? Va a rebalsar, ¿no? Va a rebasar, va a desbordar. Lo mismo va a suceder acá. ¿Qué cosa significa desbordamiento? Significa que la capacidad de almacenamiento que va a tener algún registro va a rebasar de su cantidad. Voy a poner un ejemplo aquí, así de rápido. ¿Cuántos bits tiene nuestro registro AX? Nuestro registro AX tiene 16 bits, ¿correcto? ¿Qué pasa si tú haces una operación? Ojo, 16 bits tiene un valor en binario, tiene un valor en decimal, tiene un valor en hexadecimal. 16 bits, ¿cuánto será en binario?
el 16 bits, su máximo valor será, pues, ¿no es cierto? 1, 1, 1, desde 0 hasta 15, es decir, 15 unos. Ese 15 unos, conviértalo a un valor en hexadecimal o conviértalo a un valor en binario. Pero, ¿qué pasa si, cierto? Es como si tuvieras lo siguiente, añadiendo a este ejemplo, ¿no? Si tú tienes 4 casilleros, ¿cierto? Donde acá el máximo valor que vas a almacenar, en decimal, por ejemplo, va a ser 3 dígitos. Pero ¿qué pasa si tú tienes una suma, ¿ya? ¿Qué pasa si tú tienes una suma y la suma te resulta que va a ser de 4 dígitos? Entonces, en este casillerito que tenías 3 dígitos no va a llegar los 4 dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está habiendo el famoso desbordamiento. Entonces, cuando eso sucede, cuando excede el valor que se va a almacenar en la memoria, en otras palabras, en el registro, lo que va a suceder es que este bit llamado overflow, de lo que estaba en 0, se va a convertir en 1. Y eso es lo que me dice acá, ¿no? Dice lo siguiente. Y te estoy poniendo esto de acá porque estos son los registros que normalmente vamos a utilizar y vamos a comprobar. Dice, indica desbordamiento del bit de mayor orden. Señores, aquí el bit de mayor orden es este de acá. También se llama de mayor peso. En mi número decimal, mi mayor peso es esta de acá, ¿no? Si yo tengo acá 123, ¿no es cierto? ¿No? 123 con otro número y resultado de esto yo hago una suma, ¿cierto? Imagínense que hago una suma de ¿cuánto? Aquí de una suma de 10, ¿no? Y por aquí tengo mi resultado. La suma, esta suma así como estoy poniendo, 123 más 10, no va a exceder los 3 casilleros. Es decir, en otras palabras, no va a haber desbordamiento. ¿Cuándo habrá desbordamiento? Cuando yo lo pongo acá, por ejemplo, 110. Aquí sí, voy a tener que utilizar otro casillerito más. ¿Eso qué significa? Que hay desbordamiento. Entonces, si hay desbordamiento, si este señor era 0, se pondrá en 1. Entonces yo estoy enterándome, ¿no es cierto?, a través de este registro de banderas, qué es lo que está sucediendo dentro de este microprocesador. Entonces, los puntos más importantes y los bits más importantes que nosotros vamos a evaluar, ¿cierto?, son por lo menos esta de acá, perdón, esto no, el indicador de 0, ZF, el indicador de signo. Básicamente los 3. Los demás no, por cuestión de tiempo y por cuestión de interés. Este indicador de 0 lo mismo, ¿no? Dice, indica el resultado de la operación aritmética o de comparación. Va a ser 0 cuando el resultado es diferente de 0. Si yo sumo 2 números y mi resultado es 0, ¿cierto? Entonces, este indicador, ZF que está acá, su valor será 0. Pero si su resultado es diferente, ¿no? Perdón, va a ser 0 cuando el resultado es diferente de 0. Si yo hago una operación de suma-resta, ¿cierto? Y generalmente a veces sucede con la resta. Resto 123 menos 123, mi resultado va a ser 0. Si es 0, entonces esta ZF se va a poner en el bit, se va a cambiar de 0 a 1. ¿Y qué pasa si mi resultado es diferente? Por ejemplo, voy a restar 123 menos 10. Mi resultado es diferente de 0, por lo tanto, este bit, su resultado será un valor de 0. Entonces, así también aquí, ¿no? Aquí también el bit 7, que es el SF, que significa indicador de signo, lo que me va a hacer es, me va a indicar si el resultado es positivo o negativo. Generalmente cuando yo hago sumas, los resultados serán positivos, ¿no? Pero cuando yo hago una resta de un numerador mayor o de un numerador menor y un denominador mayor, ¿no? O una operación de resta, ¿no? Cuando uno de los números es diferente, ¿no? Entonces yo tengo un valor negativo. De tal manera que este bit llamado SF va a cambiar
va a cambiar su valor. Eso va a depender de la operación que uno realiza, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿correcto? Trabajar básicamente con estos 3 bits de mi registro llamado registro de banderas. Muy bien, el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Mientras nosotros vamos haciendo nuestra práctica, ¿ya? Mientras nosotros vamos haciendo nuestra práctica, ¿ya? Lo vamos a entender, esta partecita, ¿ya? Eso simplemente es lectura, ustedes pueden revisarlo y hacer resumen de todo lo que hemos trabajado, ¿ya? Mientras nosotros vamos haciendo la práctica, lo que sí nos interesa es esta partecita, ejecución del programa. La ejecución del programa es justamente cuando yo hago mi programación y utilizando mis instrucciones, ¿ya? Es el momento en que el microprocesador va a entrar en funcionamiento, va a entrar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el microprocesador primero? Lo que hace es, ¿no? Una etapa, ¿no? Antes de ejecutar, hace la fase de búsqueda. ¿Y en qué consiste la fase de búsqueda? La fase de búsqueda consiste en buscar la instrucción al cual va a tener que ejecutar el microprocesador. Entonces, las instrucciones, por cierto, van a estar en una zona de memoria. Entonces el microprocesador, ¿cierto? Va a empezar a jalar, va a empezar a llamar. A ver, ¿quién está dentro de cierta dirección de memoria para yo poder ejecutarlo? Muy bien, la primera instrucción. Antes de ejecutar, él va a decir, ¿sabe qué? A ver, ¿hay una primera instrucción? Sí, venga por aquí, primera instrucción. Ese momento se llama fase de búsqueda. Una vez que lo encuentra a esa primera instrucción, el microprocesador tiene que pensar, ¿no es cierto? Y tiene que decir, oye, ¿qué orden estoy o voy a ejecutar? Es como cuando nosotros recibimos órdenes, ¿no? Tenemos que hacer ciertas operaciones y recibimos órdenes. Lo primero que tenemos que es entender, ¿cierto? ¿Qué cosa tengo que hacer? Ese es el instante, ¿no es cierto?, donde dentro del microprocesador hay una zona que se llama decodificación de instrucción. Entonces, la decodificación de instrucción, ¿qué hace? Nosotros le hemos mandado la orden al microprocesador para que realice, por ejemplo, una suma a través de mi instrucción de sumar, por ejemplo. Pero ese sumar, la hora de hacer el proceso en lenguaje de máquina y en mi lenguaje ensamblador, va a estar compuesto por un conjunto de unos y ceros. Y entonces el microprocesador tiene que entender qué cosa significa esa cantidad de unos y ceros. Y entonces dirá, a través de su decodificador de instrucción, el microprocesador dirá, ¿sabes qué? Esa instrucción es la suma. Entonces, el microprocesador, seguido de esa decodificación de instrucción, hará la ejecución de esa instrucción. Y entonces, pues realizará la suma respectiva. Por cierto, cada una de esas instrucciones, ¿no?, se realiza en un determinado tiempo. En un determinado tiempo. Ese tiempo va a depender, ¿no es cierto? Ese tiempo va a depender de qué tan rápido es la velocidad de ejecución del microprocesador. Por eso que los microprocesadores, una de sus características es la frecuencia, ¿no? Y en el ejercicio que ustedes han trabajado, en esa primera parte, dice bien claro, ¿no es cierto? Cada microprocesador tiene una frecuencia determinada, una frecuencia base. Y algunos, en esos microprocesadores actuales, ¿no?, tienen una frecuencia máxima que lo podría yo aplicar el famoso overclock. Entonces, cada una de las ejecuciones del microprocesador va a depender de la velocidad en que va a realizarse la operación, ¿no es cierto?, de búsqueda y también de ejecución. Entonces, todo eso está dependiendo, ¿no es cierto?, de la frecuencia de trabajo de él. Bueno, acá tenemos un esquema, ¿cierto?, para entenderlo un poquito más claro, ¿no?, enumerados desde la 1 hasta la número 7, me parece que es, ¿ya?
qué cosa sucede durante la búsqueda y qué cosa sucede durante la ejecución. Vamos a pasar a esta parte, ¿ya? Y luego vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a la práctica, ¿ya? La mayoría de aquí, de este punto hacia adelante, son un poquito teóricos y que le podemos entender a lo mejor revisando esa separata, y si tuvieran duda, ¿no es cierto?, podemos disipar esas dudas la siguiente sesión o en todo caso a través del foro. Lo importante aquí es lo siguiente. Habíamos hablado de direccionamiento, ¿ya? Y el direccionamiento, ¿en qué consistía? Consistía en ubicar las instrucciones o los datos en una zona de memoria, en alguna zona de memoria. Entonces, para eso, ¿no? Direccionamiento significa direccionar, ¿cierto? Ya que la memoria está compuesta por direcciones, ¿no? Entonces, era a través de él, y a través de estos tipos de direccionamiento es acceder a la memoria. Entonces tenemos los direccionamientos más básicos que nosotros vamos a utilizar como parte de nuestro curso, es el direccionamiento inmediato, el redireccionamiento de registro, el direccionamiento directo y el direccionamiento indirecto. Como también algunas de ellos en algún momento podríamos utilizar. Pero vayamos de estos tres, de esos cuatro, vamos a revisarlo rápidamente. Entonces, ¿para qué se direcciona? ¿Para qué se direcciona? ¿Para qué se utiliza el direccionamiento? Es para extraer los datos que se encuentran aquí, es para extraer la información o para extraer las instrucciones que se encuentran aquí, porque esta es la memoria. Entonces, para yo extraer las instrucciones, para extraer los datos, para leer los datos, para escribir los datos, yo tengo que acceder a la zona de memoria. Entonces, ¿y cómo voy a acceder los datos aquí? A través de las instrucciones. Esas instrucciones generalmente son las instrucciones de mover. Entonces, las instrucciones más conocidas, ¿no? Es, por ejemplo, la instrucción de sumar, la instrucción de dividir, la instrucción de rotar bits. Entonces vayamos a ver alguna de estas modos de direccionamiento. El direccionamiento inmediato, ¿ya? A ver, ¿en qué consiste el direccionamiento inmediato? Dice, el operador es un valor constante indicado en la propia instrucción. ¿Qué cosa es el operador? Cuando yo tengo 2 más 3 es igual a 5, entonces ahí yo tengo dos operadores, ¿no? El operador 2 y el operador 3. Entonces, ¿no? Tengo un operador y luego tengo otro operando, ¿no? Lo cierto que me dice acá que el operando, ¿cierto? Que es un valor, este será el valor, ¿ya? Este será el valor, y que es, por cierto, una constante, se encuentra indicado en la propia instrucción. Mira, esta es la instrucción. La instrucción mov AX, 3. Tú sabes que existen estos registros, ¿verdad? Hemos visto los registros AX, BX, CX, DX. Estos son mis registros. Entonces, mira, ¿qué más dice acerca del direccionamiento inmediato? Solo puede usarse como operador o como operando fuente. Como operando fuente. Ah, tú sabes lo siguiente, ¿no? Sabemos también que si yo quiero llevar datos de un lugar a otro, este será mi fuente y este será mi destino. Entonces, este mov AX, este será
mi fuente. Mira, mov AX, 3. ¿Correcto? ¿A dónde quiero llevarlo? Posiblemente quiero llevarlo al destino. Pero primero, ¿cierto? Primero, yo tengo que ubicarme esto de acá. Ubicar aquí. Poner mis datos aquí. ¿En qué registro? En el registro AX. El otro operando puede ser un registro. Este es el otro operando. Este es el otro operando. Puede ser un registro o un elemento de memoria. Aquí también es un elemento de memoria. ¿Por qué? Porque este 4 va a tener el valor de, o se va a almacenar en el registro BL. Entonces, mira qué dice acá. Antes de la instrucción, mi registro AX, yo no sé qué valor tiene. Mi registro BX tampoco sabe qué valor tiene. Acuérdate lo siguiente. El BX podría yo haber dividido en dos partes, ¿no? En el BH y en el BL. Por eso que acá tengo un BL. Acuérdate lo siguiente también, que ese registro BX es un registro de 16 bits. Y el registro BH y BL, estos son de 8 bits, y esto también es de 8 bits. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, antes de AX no sé qué valor tiene. BX no sé qué valor tiene. Pero después de ejecutar la instrucción, mira, después de ejecutar la instrucción, ¿cuánto tiene AX? Tiene 3. ¿Sabes por qué? Porque tú has movido el valor de 3, ¿a dónde? Al registro AX. Mover significa llevar un valor, cargar un valor en este registro. Y esta instrucción lo mismo. Antes de la instrucción no sabías cuánto tenía BX, pero después de la instrucción, lógicamente, BX va a tener 4. Pero acá no sabemos cuánto tiene. ¿Sabes por qué no sabes cuánto tiene? Porque esta instrucción es BL. Y habíamos dicho que BL, ¿cierto? Habíamos dicho que BL era los bits más bajos. Y BH, L de log, y BH es o son los registros o los valores más altos. Entonces acá no hemos manejado, no hemos tomado en cuenta BH, por lo tanto, no sabemos qué valor hay acá. ¿Y qué pasa si yo hago acá un ejemplo y digo, a ver, ¿qué pasa si yo pongo mov dx, 5? Antes de la instrucción de x, yo no sé qué valor tendrá. Pero después de la instrucción, el valor de dx, ¿cuánto será? Estoy poniendo 5, ojo. Después de la instrucción, dx tendrá 0, 0, 0, 5. Ojo, esto es 16 bits de x. ¿No es cierto? Por si acaso, para que te lo tengas en cuenta. Aquí hay 16 bits. Este valor de 5, en este momento yo estoy considerando que es un valor expresado en decimal. ¿Correcto? Estoy considerando que este es un valor expresado en decimal. Entonces, yo puedo poner mis valores expresado en decimal, expresado en hexadecimal, expresado en binario. Acá voy a considerar que los valores que estoy poniendo acá van a ser valores expresados en decimal. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es el direccionamiento inmediato. Existe otro direccionamiento llamado direccionamiento de registro. ¿Ya? Direccionamiento de registro. ¿En qué consiste el direccionamiento de registro? Dice, el operando es un registro del procesador. Mira,
con respecto a este ejemplo de acá, decía que solo puede operarse como fuente, ¿no es cierto? Entonces, para mí, esto es mi fuente y esto es mi destino. El valor que se va a cargar de fuente a destino va a ir así, de fuente a destino. Mi fuente es 3. Mi destino va a ser AX. Si es así acá, la pregunta será, ¿quién es fuente? Esta es fuente. ¿Quién es destino? Esta es el destino. Cuando hago la operación de move o de move, significa mover, lo que voy a mover es el valor de BX en AX. Lo que voy a hacer acá es mover el valor de DH, lo voy a mover en DL. ¿Correcto? Entonces, el direccionamiento de registro, ¿por qué se llama de registro? Porque estoy trabajando BX registro, AX registro, DH es registro, DL es registro. ¿Correcto? Entonces mira que me dice, el operando es un registro del procesador. Correcto. El otro operando puede ser un registro, mira, puede ser un registro o un elemento en memoria. ¿Cómo sería si es un elemento en memoria? Sería así. Mov DL, 5. Esto sería un elemento en memoria. Pero esto es un elemento en registro. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el ejemplo. Antes de ejecutar la instrucción, mira, tú has puesto acá mov AX BX. Significa que el valor de BX lo vas a poner en AX. ¿Correcto? Y la siguiente es mov DL, DH. Significa que el valor de DH lo vas a poner en DL. Entonces, antes de mi instrucción, ¿ya? ¿Cuánto tiene AX? Antes, ojo, antes. ¿Cuánto tiene AX? No sabemos cuánto tendrá AX. Lo que sí sabemos es que BX tiene un valor, porque de BX vas a mover a AX. Lo que sí sabemos es que BX tiene un valor. Acá está. ¿Cuál es su valor de BX? Acá la cosa cambia. ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos una nomenclatura de H. Significa que este valor que está aquí, 2501H, es un valor expresado en hexadecimal. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, se supone ¿qué cosa? Que yo voy a mover el valor de BX en AX. Entonces, mira acá. Después de la instrucción, ojo, después de la instrucción, AX, ¿cuánto debe tener? Debe tener el valor de BX. AX, ¿cuánto debe tener? Debe tener el valor de X. Y efectivamente, ¿no? Después de la instrucción, AX ahora tiene 2501H. Y el contenido de la instrucción, ¿cierto? Del valor de BX se va a mantener con el mismo valor. No se va a mover, no se va a quedar en un vacío, digamos. ¿Correcto? Es como tú haces una copia, ¿no? Quieres copiar, ojo, no quieres cortar, quieres copiar tu archivo desde tu escritorio hasta tu USB. Cuando tú copias, ¿no? Cuando tú copias, estás haciendo un move, un movimiento. Digamos, desde AX hasta BX o desde BX hasta AX. Entonces, tu archivo fuente se va a quedar en fuente. Cuando copias, ¿no? Porque cuando cortas es otra cosa. Entonces, aquí estamos viendo este ejemplo. Lo mismo con el DX. DX tiene ¿cuánto? Antes de la instrucción, tiene 13 y un valor desconocido, y dos valores desconocidos acá. 13 y dos valores desconocidos. En tu instrucción estás haciendo que el valor de DH va a mover a DL. Aquí, ¿quién es DH? DH es 13. ¿Quién es DL? DL es esta de acá. ¿Correcto? Porque habíamos dicho que, ¿no? Que tu DX
o tu AX, o tu BX, dividías en dos. Aquí en DH y aquí en DL. ¿Correcto? Entonces, eso es antes de la instrucción. Y después de la instrucción, ¿qué debe suceder? Ah, ya, el valor de DH lo estás moviendo en DL. El valor de DH lo estás moviendo en DL. ¿Será cierto? Muy bien. Después de la instrucción, ¿cierto? DH va a tener 13 y DL va a tener 13. ¿Por qué? Porque de DH lo moviste a DL. Muy bien. Chicos, por ahora, nos vamos a quedar en este tipo de direccionamiento, que son los dos más importantes. ¿Ya? Muy bien. A ver, si tienen alguna consulta respecto para empezar a trabajar con la práctica, la primera parte de la sesión 1 va a ser rapidísimo y luego empezamos en la segunda. A ver, ¿alguna consulta al respecto, por favor, por el chat? O si pueden hablar, pueden habilitar su micrófono. ¿Alguna consulta de él, de las instrucciones, básicamente de esas dos instrucciones, ¿ya? Perdón, de esos dos modos de direccionamiento, espero que haya sido claro, ¿no? Y con respecto a los registros en el camino, vamos a ir entendiendo por qué, porque esta parte primera ha sido bastante teórico, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con la práctica, nos va a facilitar muchísimo esta teoría. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Está todo claro? O de repente las dudas van a empezar a generarse cuando empezamos a trabajar, ¿correcto? Si tuvieran alguna duda, por favor, apertura su micrófono y me pueden consultar sin ningún inconveniente. ¿Les parece? Entonces nos vamos a revisar la sesión, la práctica número 1, por favor. ¿Estamos todos? ¿De acuerdo? ¿Me escuchan? Muy bien, Jorge. Luis Eduardo, Luis Humberto, Josué, excelente, Mayra, Milene, José Aarón, excelente, muy bien. Entonces, creo yo que algunos han estado avanzando, ya, creo yo que algunos han estado avanzando esta primera sesión, ya, esta primera sesión. No creo que hayan quedado dudas en poner los nombres a estos bloques. En describir la función básica. Mira, con dos palabras claves o con una palabra clave es suficiente, ¿ya? No creo que haya habido dudas aquí acerca de la generación de las computadoras, más no de los microprocesadores, aunque finalmente, ¿no? Las últimas generaciones de los microprocesadores deben ser parte de la séptima generación de los computadores que ya tienen, por cierto, este término que se llama, ¿no? Inteligencia artificial. Aquí tampoco creo que haya habido inconvenientes, ¿no? Porque lo único que teníamos que tener era ponerlos, la familia, el modelo, la generación, si es que eran a partir de las cores, ¿no? De las cores, y la velocidad del procesador. Acuérdense que estamos viendo justo las instrucciones, la ejecución de las instrucciones y la velocidad de ejecución de la instrucción va a depender de alguna manera, de la velocidad base que tiene mi procesador. Entonces, esto han completado. Téngalo listo, por favor, ¿ya? Les voy comunicando que la semana 6 va a ser la semana de evaluación. Ya me enviaron ya un comunicado a la universidad y me imagino que ustedes también, ¿ya? Va a haber una evaluación teórico-práctica aquí, ¿ya? No importa, lo prepararán con papel, lo tomarán una foto, escribirán con lápiz y papel, con los 5 colores que tienen, ¿ya? Si van a lo mejor a hacer alguna indicación de las partes, entonces eso lo toma una foto e inmediatamente lo van a subir a la plataforma. Empezamos con esto de acá, ¿ya? Empecemos con ello, ¿ya? Acerca del lenguaje de programación C, ustedes me habían comentado que habían desarrollado a través del lenguaje Java
el curso de algoritmos, ¿no? Este ciclo también tienen programación, me parece. Seguramente seguirán con Java o a lo mejor con otro lenguaje de programación, pero esta partecita es para entender lo siguiente. Esta partecita es para entender lo siguiente. No es porque vamos a trabajar con lenguaje C, sino para hacer una diferencia entre lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel, siendo el C un lenguaje de alto nivel y el ensamblador un lenguaje de bajo nivel. Entonces, debemos manejar una estructura básica y todos deben tener esto de acá, ¿correcto? Esto está compuesto ¿por qué? Está compuesto por una librería llamado, ¿no? Nosotros en programación lo llamamos librería, ¿no? Y a esa librería estamos llamando a través de un numeral include. Entonces, esa librería consiste está programado, preprogramado ya, ¿correcto? Están ya puestos los códigos para que llamen a ciertas instrucciones, a ciertas funciones de entrada y salida, para manejar ciertas instrucciones que me permiten ingresar datos, por ejemplo, a través de teclado, o sacar datos a través de la pantalla, ¿correcto? Esta área que está después del include, ¿no? Son zonas de declaración de variables globales, ¿correcto? Luego de él, entramos a una función principal que se llama la función main, que en este caso le estamos poniendo un int main, haciendo referencia a un tipo de variable entero. Entonces está compuesto por, ¿no? Esta función principal que está mediante una llave de apertura y una llave de cierre. Toda esa zona que está aquí es la zona de declaración de variables globales y la declaración o la lista de las instrucciones o funciones, el cual va a ser mi cuerpo del programa. Y termino con una sentencia que se llama el return 0, ¿no? Aunque más adelante, ¿no? Seguramente ustedes van a entenderlo un poquito, qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con funciones, ¿no? Y con funciones con retorno y funciones sin retorno. En este caso, como yo estoy declarando acá un int, aquí estoy poniendo, ¿no? Que mi retorno va a tener un valor de 0, ¿correcto? Entonces, esto es mi estructura principal de mi lenguaje de programación C para efectos de hacer algunas pruebas. Aquí, manejando la misma estructura, ¿no? Lo que se desea es realizar un programita de bienvenida al curso de arquitectura de computadoras, ¿correcto? Disculpa. Entonces, ¿cómo genero una bienvenida? Mi sentencia principal o mi instrucción o mi código para yo mostrar mensaje en pantalla va a ser la instrucción printf, ¿ya? Printf. Con ello, a través de las comillas, a través de los paréntesis y a través de las comillas, ¿ya? Voy a escribir, ¿ya? Mi cadena de caracteres. Este /n es un atributo para poder saltar a una segunda línea, si es que yo tengo más mensajes que mostrar, ¿no es cierto?, en la pantalla. Y toda instrucción voy a terminar con el punto y coma, y me parece que así también se maneja Java, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Luego tenemos una modificación al programa que debes hacerlo, ¿ya? Entonces lo que se estaba pidiendo acá, que escribas, ¿no es cierto?, tu nombre, escribas tu DNI, o muestres en todo caso tu teléfono y muestres tu correo electrónico, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos al programa, ¿ya? Al programa de bienvenida, es esta de acá. Ya tengo ya también podía comentar lo siguiente, que este 2/, ¿correcto? Hacen a que funcione esa línea como un comentario, de tal manera que cuando compilo, ¿no es cierto?, no va a ser parte de mi código. Entonces tenemos acá parte de mi estructura y simplemente estamos poniendo, ¿no es cierto?, el mensaje que ya tenemos como ejemplo y lo ejecuto mediante
mediante este botoncito o este icono que tengo acá, donde me dice compilar. Como también puedo hacer uso de esta opción que me dice compilar y ejecutar, o en todo caso con la tecla F11. Entonces, como prueba, vamos a ponerlo aquí, ¿correcto? Y efectivamente, si no tengo ninguna clase de error, ¿no? Mi mensaje que se va a mostrar es aquí en una consola, ¿correcto? En una consola que diga bienvenido al curso de arquitectura de computadoras. Entonces, en función de este programa, para que ustedes modifiquen y tengan este mensajito, ¿cierto? Donde te pide tu DNI, mi DNI es, mi teléfono es, mi email es, lo único que tendrían que hacer es, ¿qué cosa? Es hacer otro print, ¿cierto? Yo rápidamente le voy a hacer un copia-pega, ¿cierto? ¿No? Un copia-pega, y aquí simplemente escribiré, ¿no? Mi DNI es, en este caso, mi DNI es, dos puntos, si gusto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? Entonces yo también aquí puedo correrlo, mi programa, ¿no? Y de hecho que se va a mostrar el mensaje, y mi DNI es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces es fácil en el lenguaje C hacer mi declaración o mi impresión de una cadena de caracteres. Cosa que cuando trabajamos en ensamblador, las cosas van a cambiar, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, en el siguiente punto, tenemos realice un programa que realiza la suma de dos números, en este caso era la multiplicación de dos números, como variables globales, ¿no? Con su respectivo valor. Entonces, acá lo que habíamos hecho es lo siguiente, ¿no? Lo que habíamos hecho es definir un tipo de datos del tipo entero, ¿no? Una variable de tipo entero, ¿no? Llamándolo X para un operando, ¿cierto? ¿No? Aquí también otro operando llamado Y su resultado en el Z. Y el operador sería en este caso la multiplicación, porque quiero hacer es la multiplicación, ¿no? Los slash hace referencia a comentarios simplemente. Entonces aquí tengo mi multiplicación, ya tengo mi multiplicación, y cuando ejecuto, ¿no es cierto? Cuando ejecuto, ¿correcto? Cuando ejecuto, lo que debe salir es la multiplicación de 100 por 20, ¿ya? Entonces lo corro aquí, y efectivamente, ¿no? Tengo acá como resultado de la multiplicación es 200. Aquí un pequeño detalle, cuando yo voy a escribir mi mensaje de salida, ¿ya? Cuando yo voy a escribir mi mensaje de salida, aquí estoy considerando que todo esto de acá, toda esa línea, hasta la doble comillas, ¿no? Es mi cadena de caracteres. Sin embargo, estoy siguiendo, ¿cierto? Sigo de un coma y un Z. Esto también se llama concatenación. Entonces, este dato que yo lo tengo aquí como Z, ¿cierto? Es la variable que me representa esa multiplicación, ¿ya? Porque si yo pongo acá otro valor, de hecho que no va a corresponder porque el resultado no saldría como yo quisiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se te pide en el ejemplo? ¿Ya? Lo que se está pidiendo en el ejemplo es que realices un programa para que opere la suma, la resta y la división. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Y con esos mismos valores, ¿correcto? Con esos mismos valores. Entonces, lo que tenías que hacer es, ¿cierto? Primero, declarar otra variable, ¿cierto? Esto es la multiplicación, otra variable para la suma, otra variable para la resta, otra variable para la división, y aquí hacer la operación de la variable que has declarado, que sea la suma, es decir, x más y. Una para resta, x menos y. Una para multiplicación, x entre y. Entonces, una vez hecho eso, tendrías que duplicar, ¿no es cierto?, tu mensaje, tu cadena de caracteres a través de un print para que pongas mi resultado de la suma es, para el resultado de la resta es,
mi resultado de la multiplicación, de la división es, ¿cierto? Y seguido de su variable correspondiente. Entonces, como resultado, tendrías este ejemplo que está aquí, ¿correcto? Muy bien. El último punto, o el antepenúltimo, es, no sé quiénes habrán trabajado, y sería de honda satisfacción que ya hayan avanzado hasta ese punto ya, que son sumamente sencillo porque ustedes ya tienen experiencia con lenguaje Java, ¿ya? Aquí es la conversión de grados Fahrenheit a grados Celsius. Sin embargo, te pide una pequeña modificación. ¿Cuál es la modificación? Que el valor que vas a ingresar de los Fahrenheit va a ser por entrada del teclado. Es decir, cuando ejecutas el programa, el mensaje que sale te debe decir, ingresa los grados o el valor de los grados en Fahrenheit. ¿Correcto? Entonces tú ingresas, por ejemplo, ¿no? Ingresas 200, inmediatamente se ejecuta el programa y como resultado debe salir, ¿no? 200 grados Fahrenheit es igual a X grados en Celsius. ¿Correcto? Entonces eso también ustedes en algoritmo ya lo han trabajado, o sea, la lógica es el mismo, solamente cambian las funciones, las instrucciones o las sentencias. Y eso está también recontra sencillo, ¿no? Por lo mismo que dice, realiza un programa para calcular el promedio de 4 notas. Las notas son declaradas como constantes de manera local, incluso puedes ponerlo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? ¿Qué significa? Que aquí, ¿cierto? Podrías hacerlo, que X es igual a, o puedes ponerlo, ¿no? N1, que hace referencia a una nota, ¿no? N1 es igual a 15, N2 es igual a 20, N3 es igual a 18, N4 es igual a 0,5, y luego poner tu formulita, ¿cierto? ¿No? Tu formulita, que sería más o menos, haciendo que P va a ser de promedio, va a ser igual a N1 más N2 más N3 más N4, todo dividido entre 4, ¿cierto? Ese será el valor de tu promedio. Y luego, utilizar la misma instrucción o la misma sentencia para poder decir el resultado del promedio de las 4 notas es igual o es igual a, en este caso, este porcentaje de significa lo siguiente. Significa que estamos haciendo uso de un número del tipo decimal, ¿ya? Porque también podríamos trabajar con otro tipo de atributo. Entonces este porcentaje de hace referencia a él y el /n hace referencia al salto de línea. Entonces, acá iría el valor de P y de esa manera automáticamente ya tendrías tu resultado, ¿no es cierto?, de esas 4 operaciones, del promedio de las 4 notas. Muy bien, para nosotros el tiempo es oro, porque se nos va rapidísimo, ¿ya? Se nos va rapidísimo. Nos falta 15 minutos para terminar. A ver, cuando trabajamos en nuestra segunda práctica, la segunda práctica es el lenguaje ensamblador, ¿ya? El lenguaje ensamblador. Entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es hacer la programación de nuestro microprocesador utilizando un emulador para entender eso de lo que estamos hablando, de los registros, de las memorias, de las instrucciones, de los segmentos, de los códigos de segmento, de los punteros, ¿correcto? ¿No? De la unidad aritmética lógica, de todo ello lo vamos a ver durante la programación. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? ¿Ya? Nos dice lo siguiente, ¿no? Como materiales, bueno, el emulador, ¿ya? Y el procedimiento. Antes de, me dice lo siguiente, revisión de las instrucciones del procesador. La instrucción que vamos a trabajar en un principio es la instrucción move, si quieres llamarlo, que significa mover, que significa copiar, que significa cargar. Te había puesto un ejemplo, copiar desde mi escritorio hasta mi USB, desde la fuente hasta el
destino. ¿Correcto? Entonces eso mismo, mira, cuando tú copias tus archivos de un lugar a otro, de una carpeta a otro, de una unidad de almacenamiento a otro, detrás de todo eso lo que tú haces, está trabajando el microprocesador con esta instrucción. Pero claro, tú lo ves de manera gráfica, ¿no? Y la programación de todo eso está dentro del sistema operativo. Por eso que ya todo está listo, ¿no? Ya todo está funcionando. Pero detrás de eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál es el código de esa instrucción? Cuando yo les pida, a lo mejor en la evaluación práctica, diga, a ver, escribe el código de una instrucción, porque vamos a trabajar con una por ahora, acerca de transferencia de datos. Mira, transferencia, porque copiar de un lugar a otro es transferir. Y para transferencia de datos, señores, hay un grupo de instrucciones. Entre ellos, lo más usados es el mover, es el copiar. Porque en el camino vamos a utilizar algunos de ellos más, no todos, porque el tiempo es cortito. Este curso podría durar tranquilamente 2 semestres. Entonces, tenemos que conocer esa instrucción, mover. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace que el destino, ¿cierto? Este destino, el valor del destino va a ser igual al valor de la fuente. ¿Por qué? Porque lo que hacía es, este valor lo pasaba al destino. ¿Correcto? Entonces, cuando yo pases el destino, lógicamente el destino va a tener el valor de la fuente. Y ahora aquí es importante, mira, ¿en qué consiste esto de acá? Consiste en el registro de estado, el registro indicador. ¿Te acuerdas del Z? ¿Te acuerdas del S? ¿Te acuerdas del O? Overflow, S de signo, Z de cero. Entonces, ¿qué sucede? Cuando haces operaciones de transferencia de datos, no hay ningún flag que va a cambiar de 0 a 1, de 1 a 0 y así sucesivamente. Ningún flag. ¿Por qué? Porque acá no haces operaciones matemáticas. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver después. Entonces, debemos, acuérdate cómo funciona esta instrucción move. Ahora, rapidito, el tiempo que nos queda. ¿Quiénes han descargado y han instalado el EMU 86? A ver, repito por acá por el chat, por favor. ¿Quiénes? ¿Quiénes están adelantando los hechos? Proactividad, eso se llama. A ver, ¿quiénes? Los 3 primeros, los 5 primeros, para tomar en consideración. ¿Eh? Vamos. Algunos de repente la situación, no sé, pues, ¿no? Quizás no tienen una computadora, ¿no? Algunos me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo solamente estoy con el celular. Yo estoy solamente con una tablet. La laptop no me llega. Recién te va a llegar, estará en camino seguramente, Mayra. Solo tengo DEP-C. Yo tengo CEP, ya, excelente. En Chanchamayo, Mayra está por Chanchamayo. Ya va a llegar tu laptop, Mayra. Ya va a llegar tu laptop. Jorge, solo ando con celular. Muy bien, por ahí está la dificultad, ¿ya? Los que tienen, ¿quiénes han instalado? Hasta ahora no veo a ningunos, y eso puede ser una gran dificultad. La clase se va a tornar un poco teórica, pero en todo caso, harás tu compilación en papel, ¿no? Ya, excelente Luis Humberto, excelente. Lo tienes el DEP-C++, excelente. Ahora también lo tienes el EMU 8086, también muy bien, ¿ya? Muy bien. Ya, entonces, ¿cuánto pesa? No, eso pesa creo que 50 megas nada más, no pesa mucho, Jorge. 50 megas, ¿ya? No pesa mucho. Pregúntale a Luis, a ver, ¿cuánto pesas? Creo que pesa 50 megas. No creo que pase los 100, ¿ya? No pasa los 100. Es pequeñito, pues es un emulador, pero interesante, ¿tá? Correcto.
Listos. A ver, entonces lo que tenemos que hacer es abrir nuestro programita, ¿ya? Nuestro programita del EMU86, ya lo cierro ya porque hicimos la demostración, después haremos otra demostración. Este es el EMU88, 86, el emulador para procesadores de 16 bits, ¿ya? Abro mi emulador, bueno, que yo tengo ya un programa que estoy trabajando. Voy a cerrar. Esto es lo que me sale, ¿correcto? De acuerdo a mi guía, me dice que debo irme en New. Me voy a New. Luego me dice, mira, la guía está tan didáctico, ¿no? Empty workspace significa espacio de trabajo vacío, ¿ok? Espacio de trabajo vacío, ¿ok? Mira, fácil. Luego tenemos que analizar la estructura del programa en ensamblador, ¿correcto? La estructura, eso es importante para no perdernos, ¿ya? La estructura del programa ensamblador. ¿Qué es lo que tiene mi programa ensamblador? Miren, el tiempo nos queda cortísimo. Tiene unas cabeceras, ¿ya? Llamado model small. El model small es un tipo, una variante de qué tamaño va a ser mi programa. Porque acá podemos hacer programas y con ese programas entrar a manejar el disco duro, entrar a manejar los puertos de mi computador, entrar a manejar la memoria y vamos a entrar a manejar el procesador. Manejar, es decir, entrar al corazón, al control del hardware, ¿ya? Entonces mis programas pueden ser tan grandes, ¿no? Como tan pequeños. Como mi programa va a ser pequeño, entonces la nomenclatura que va a tener es un small, ¿ya? Entonces por eso dice que es un modelo corto de mi programa, a lo mejor no va a exceder los 64 kilobytes, ¿ya? Mi programa. El stack, acuérdate del stack, el stack segment, ¿correcto? Stack segment, es un segmento de pila. ¿Para qué era el stack segment? Era para guardar ciertos datos, ¿cierto? Para almacenar ciertos datos. El punto data corresponde al segmento de datos, ¿ve? Corresponde al data segment. Aquí se definen las variables de que van a ocupar en el segmento de datos. Es decir, en esta zona irán las variables. Luego viene el punto code. El punto code viene a hacer referencia al code segment, al segmento de código. Y después, toda esta zona va a ser la zona de mi cuerpo de mi programa. Es decir, aquí van a ir todas las instrucciones de acuerdo a las operaciones que yo le voy a indicar al procesador. ¿Correcto? Entonces, repetimos. ¿Cuál es la estructura de mi programa de ensamblador para programar el microprocesador? Un model stack, un model small, un punto stack, un punto data, un punto code, un inicio, 2 puntos, así debe ser, ¿ya? De acuerdo a la norma, a la regla, y un end. Un end. El end es, por cierto, el final, ¿correcto? Y este inicio hace referencia, es como una especie de un bucle. Ustedes saben qué significa un bucle, ¿cierto? Un bucle que se va a ejecutar toda mi programación en esta zona. Aunque por aquí me faltó considerar un punto, que es en este caso el punto exit, ¿ya? El punto exit. Sin embargo, después lo veremos en qué consiste ese punto exit, pero por ahora, al inicio, no vamos a trabajar con ese punto exit. Muy bien, me dice lo siguiente, chicos, la próxima semana sí, no, tenemos una recuperación, haciendo recordar, antes que nos termine la hora, tenemos la recuperación el día domingo a partir de las 9:30, ¿ya? 4 horas, las 4 horas que tenemos, es decir, de 9:30 hasta completar, ¿no es cierto?,
completar nuestras 4 horas. 12:30 debemos terminar, ya con un pequeño intermedio a lo mejor en el camino, ¿ya? No se olviden, igual les voy a mandar el mensaje por el WhatsApp, ¿ya? Tenemos el domingo, en todo caso el domingo tenemos full programación. Llévanse su cuadernito y su papel, por favor, ¿ya? Su cuaderno y papel. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar con esto de acá. El domingo, el domingo 26, ¿ya? El domingo 26 a partir de las 9:30, recuperación, 9:30, ¿ya? Entonces, ya se nos acaba la hora, ¿ya? Entonces, te pido lo siguiente, por favor, ¿sabe qué? Revísanse esa guía antes, ¿ya? Antes para empezar a trabajar de lleno, nuestra programación el domingo. Debemos concluir con esta programación, ¿ya? Y seguir con la sesión número 3, que también es parte de programación, ¿ya? Entonces acá tenemos, mira, acá tenemos bastante ejercicios, ¿ya? Bastante ejercicios, y en algunos casos son tareas que ustedes deben completarlo, ¿ya? Son tareas que deben completarlo. Entonces, no sé si este tiempecito que nos queda, ¿tienen alguna duda? Domingo 26, profe, me hace llegar la confirmación de la hora para darle a conocer a mis compañeros. Mayra, sí, 9:30, ya he separado la programación. Hoy día voy a hacer la programación del horario en el Zoom, ya en la plataforma. Ahí los envío, en todo caso, a través de WhatsApp para hacerlo recordar al grupo. Muy bien, chicos, muy amable, gracias por su participación. El domingo nos vemos de lleno ya en la programación, ¿ya? Y si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen llegar ese día. Muy bien. Quedamos entonces, quedamos ahí, ¿correcto? Gracias.